Queremos determinar dx y luego la ecuación de la línea tangente en el punto 4, menos 1. Nuestra ecuación es x y cuadrada igual 16. Esta es una ecuación implícita porque no está solucionada para usted. Tenemos que realizar una diferenciación implícita para determinar dx, para encontrar el derivado de ambos lados de la ecuación con respecto a x. Pero al determinar la derivada de x y cuadrado, vamos a aplicar la regla del producto. Tenemos la primera función, x cuadrado. X el derivado del segundo. Bien, el derivado del cuadrado va a ser 2x dx. Recuerda, desde que el término implica y, debemos aplicar la regla de cadena para determinar el derivado con respecto a x más la segunda función, que está cuadrada, x el derivado de la primera función, que sería 2x. Igual derivado de 16, que sería 0. Ahora necesitamos resolver esta ecuación para dx. Así que vamos a tener 2x cuadrados y x dx. Y mudaremos este producto al otro lado, así que tendremos 2y cuadrados. Y así el último paso aquí es dividir ambos lados por 2x y cuadrados. Tenemos dx igual a este cociente. Va a simplificar ahí x. Aviso cómo se simplifican los dos Siemens, un factor de x se simplifica y un factor de y se simplifica. Ahora que tenemos nuestro derivado, podemos determinar la pendiente de la línea tangente en el punto 4, menos 1. Reemplazaremos y con menos 1 y x con 4. Así que la pendiente de nuestra línea tangente en el punto 4, menos 1 x Siemens 1 4. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la ecuación de la línea tangente. Tenemos la pendiente, y tenemos el punto de tangencia. Así que utiliza la forma de pendiente de puntos de una línea x1 igual 4 y 1 igual menos 1. Así que tendremos y-1 igual 1 4x, 4. Ahora iremos adelante y resolver esto para y. Tenemos y más 1 es igual a 1 4x, 1. Sustrato un hexanewton ambos lados. Tenemos y igual 1 4x, 2 para la ecuación de nuestra línea tangente. Y la primera parte de la pregunta fue determinar dx, que encontramos aquí. Echemos un vistazo a estos resultados gráficamente. Aquí tenemos el gráfico de nuestra ecuación x y cuadrado igual 16. Nuestro punto de tangencia fue el punto 4, menos un plegado aquí, y la ecuación de nuestra línea tangente es igual 1 4x, 2. Aviso tenemos un intercepto de menos 2, y una pendiente de 1 4, arriba 1 y derecha 4. Espero que esto fue útil.